Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada una semana más y como siempre pues vamos a comentar los mejores partidos que se han disputado y también los cambios que también los ha habido en las clasificaciones. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, ha sido una jornada muy movida en prácticamente todas las competiciones, muchos cambios de posición en varias de las zonas de la tabla de varias de las ligas que comentamos en este canal y sin más dilación empezamos como siempre por la Liga Española, en la que hemos tenido un empate a uno entre Alavés y Villarreal, el Girona que ganó, 3-0 al Athletic Club, el Atlético de Madrid 1-0 al Getafe con un golazo espectacular de Nahuel Molina, 1-0 también el Oviedo ante el Valencia, muy importante este resultado, 4-1 el Madrid ante el Elche, 2-1 el Mallorca remontando al Español, 5-2 el Barça al Sevilla, empate a 1 entre Betis y Celta en uno de los partidos más importantes de la jornada y la Real que ganó 3-1 ante los Osasuna. Queda por jugarse todavía ese Rayo de Levante, que también es muy importante, lo comentamos en la previa, porque son dos equipos que, bueno, sobre todo el Levante lo tiene muy complicado para salvarse y el Rayo, una victoria, pues le colocaría en una zona bastante más segura. Pero bueno, la verdad que yo creo que ya con todo lo que hemos tenido en el resto, ya ha habido bastantes cambios, ¿no? Suficiente movida hemos tenido y esta noche todavía, evidentemente, hay más. Sí, sin duda. De hecho, como bien decíamos en la previa, era una jornada que ya nos esperábamos que pasara esto porque se jugaban entre equipos que están o jugándose el descenso o que incluso pueden aspirar a entrar a Europa y yo creo que uno de los mayores beneficiados, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, pero la Real, que evidentemente ha ganado su partido y además justamente el anterior, que era entre Betis y Celta, pues es un resultado que les beneficia mucho y que también teniendo en cuenta el español entre una cosa y la otra, parece que el que va subiendo, ya lo vemos hace meses la dinámica, pero se está confirmando que la Real está a punto de llegar a esos puestos. Sí, de hecho, bueno, la Real ahora mismo le ha adelantado ya al Español, por ejemplo, que sí que tuvo esa derrota, un pelín polémica, también hay que decirlo. Sí. Y luego el Atlético de Madrid consiguió ganar y el Villarreal no, con lo cual el Atlético de Madrid vuelve a esa tercera posición ya en solitario. Y bueno, por lo que respecta a los líderes, pues hablamos primero del Real Madrid, que fue el primero que jugó, que ganó 4-1 ante el Elche, y que yo creo que fue una victoria merecida, tanto por el fútbol como por la distancia de goles que hay en el marcador. Y además en la que seguramente la mejor noticia para el Madrid es algo que raramente vemos en el club blanco, pero que es que acabaron el partido con muchísimos canteranos jugando y además yo creo que varios a un bastante buen nivel. Honestamente creo que fue una victoria del Madrid bastante sólida, que evidentemente ya sabíais que venía de una, bueno, partido espectacular, el mejor de la temporada seguramente ante el City, y bueno, creo que han conseguido exactamente lo que necesitaban entre semana, o sea, en el fin de semana, para entre semana otra vez contra el City, pues no, ni siquiera ganar, ¿no? Pero sí que asegurar el pase a la siguiente ronda de Champions League. Sí, sin duda. Yo creo que es ahora mismo uno de los momentos, digamos, más convincentes de este nuevo proyecto de Arbeloa. Es evidente que son, creo que dos partidos seguidos que han encadenado que son muy buenos. Hay que ver si los siguen manteniendo, pero yo creo que hay una base buena, sobre todo porque lo que yo creo que más puede llegar a valorar el aficionado del Madrid es justamente lo que decías tú, que hay mucho canterano que está ahora mismo ayudando al primer equipo. Es cierto también que es porque hay infinitas bajas, pero igualmente hay que darle esa oportunidad a los chavales y yo creo que están cumpliendo bastante bien, sobre todo en el tema en el que yo creo que más le faltaba a este Madrid, que era la intensidad. Y claro, comparas lo que había antes y lo que estamos viendo ahora y sí que hay un salto abismal que evidentemente también pues tiene que venir acompañado de buenas actuaciones de otros compañeros, como por ejemplo Guller, que mete un auténtico golazo desde el medio del campo. Claro. También, o sea, creo que fue un perfecto partido del Madrid que también, como decíamos también en la previa, pues el Elche, que viene de capa caída y que ya lo veremos, pero con los resultados que se han dado, vuelve a caer al descenso. Sí, correcto. Ahora mismo los 3 que bajan, luego lo veremos, son los 3 que subieron el año pasado, que es Ujú. bastante, curioso y creo que perjudicial, honestamente, para la liga, ¿no? Esto que sea un ascensor prácticamente. Y luego Ujú. tenemos el Barça, que si hemos hablado muy bien del Madrid, pues creo que también tenemos que hacerlo del equipo de Hansi Flick, porque, pues igual que el Madrid resolvió el partido más o menos rápido, creo que fue el 3-0 antes del minuto 40 y bueno, la segunda parte es verdad que el Sevilla pues sí que consigue maquillar un poco con ese gol al final de las 2 partes, de hecho, tanto en la primera como en la Ujú. segunda, en el descuento. Pero bueno, creo que el Barça dominó muchísimo, además también con varios chavales, fue el debut de Xavi Espart como titular en la Liga, que creo que hizo un buen papel. Luego, evidentemente, pues Rafinha hat-trick también es importante porque ahora viene la parte importante de la temporada y es cierto que quizá no había estado tan enchufado como el año pasado, también por las lesiones, ¿no? Y porque había tenido menos rodaje y luego, bueno, yo creo que el mejor del partido fue
una vez más, por cierto, porque ya lleva unas cuantas, Joao Cancelo, que es verdad que se ha lesionado Koundé y Balde, y que son 2 bajas, perdón, importante para el Barça, pero ahora mismo el estado de forma de Cancelo quizá es mejor que cualquier cosa que hemos visto esta temporada, tanto de Koundé como de Balde. Así que a mí me interesa ver, sobre todo cuando vuelvan, a ver cuál es el que se queda fuera de esos 3, porque evidentemente son 3 jugadores de máximo nivel, ¿no? En su posición en Europa. Pero bueno, la verdad que el Barça, una vez más, ¿no? Otra semana más en la Liga, cumpliendo bastante bien y creo que nos van a dejar una lucha bastante bonita si el Madrid también es capaz de aguantar el ritmo prácticamente hasta la última jornada. Sí, parece que van a fallar poco, al menos son las sensaciones que nos quedan. Y evidentemente tendremos ese clásico en el mes de mayo, que yo creo que también va a ser Cierto. bastante clave, pero bueno, hasta el momento, como bien has dicho tú, muy buen partido del Barça que, como también has comentado, pues solo se vio opacado por esos 2 goles del Sevilla al final, ambos, uno del primer tiempo y otro ya del partido, que incluso pues fue una de las cosas que cabreó a la defensa porque no es lo mismo que dar, imagínate, un 5-0 que 5-2, si bien las sensaciones pues son las mismas, pero más allá de eso, como has comentado, yo creo que son sensaciones buenísimas también las de Cancelo, que va a ser curioso ver qué pasará cuando se recuperen Koundé y Balde, porque es que ahora mismo ya no es solo que esté supliendo a Balde por la lesión, sino es que yo creo que el nivel que está demostrando puede ser incluso para ser titular, y mira que había muchas dudas respecto a su fichaje, pero tal y como está la cosa ahora mismo, yo creo que lo justo es que de momento siga ahí, porque va haciendo partidazos incluso en partidos exigentes cuando nosotros pensábamos que sufriría más defensivamente, sobre todo. Así que veremos si sigue así, porque yo creo que sería un notición recuperar a Cancelo, que recordemos, estaba en Arabia hace 2 meses. Sí, sí, correcto. Y luego ya lo que nos queda un poquito más rápido, la zona europea. Bueno, evidentemente, como comentabas tú antes, la Real que sacó una gran victoria merecida con un espectacular partido de Gonzalo Guedes y que además ha visto, bueno, ha aprovechado ese empate Betis-Celta, que yo creo que fue un empate justo, la verdad, porque el Celta es mejor en la primera parte y el Betis es verdad que al final pudo marcar algún golito más, pero no solo eso, sino también la derrota del Español que le habíamos comentado y también la derrota del Athletic Club ante un Girona que estuvo, bueno, espectacular, sobre todo en el primer tiempo y en esos minutos finales, ¿no? Con un gol además de un ají rarísimo con el pase de chilena de Echeverry y luego con el gol de Echeverry que también estuvo bastante bien. Y bueno, esto nos ha dejado la clasificación con el Barça como líder con 70 puntos, 66 para el Real Madrid, 57 el Atlético de Madrid, 55 el Villarreal y luego ya en el siguiente escalón Betis y Celta que parece que se van a luchar hasta el final esa quinta plaza que puede ser el Champions League, pero ojo porque Real Sociedad, Español, Getafe, incluso Athletic Club, Osasuna y Girona, yo creo que hasta aquí quizá marcamos, no están tampoco demasiado lejos de esas plazas europeas. Y luego tenemos a Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano, Mallorca, Deportivo Alavés, Elche, que yo creo que están bastante cerca, ¿no? Hay 6 puntitos solo entre todos estos equipos. Y Levante y Oviedo, que evidentemente el Levante hoy tiene que jugar y si gana, de hecho, se pone a tan solo 3 puntos de salir a distancia de un partido, que viendo cómo estaba la cosa hace un par de semanas, no está nada mal. Y el Oviedo, que a pesar de ganar, ya veis que todavía está bueno, a 7 puntos de salir, que es una situación yo creo también complicada, ¿no? Para los dos clubes que venimos comentando ya varias semanas, que parecen los dos más flojitos de primera división y los claros candidatos a bajar, pero bueno, la verdad que hay que darles mérito en este tramo medio final de la temporada, porque se están agarrando con todo a sus posibilidades de no descender. Sí, sin duda, todavía tiene que picar muchísima piedra, pero también te voy a decir que yo incluso los daba por bastante muertos, así que estén todavía a esta distancia de puntos, pues no está nada mal. Incluso, pues si encadenan una buena dinámica y sus rivales se ven abajo, todavía tienen tiempo de salvarse, así que veremos, porque es que, como has dicho tú, esta jornada nos ha dejado cosas destacadísimas en esa zona de descenso y todavía falta el Levante, que es un actor también principal. Imagínate que ahora ganan y se plantan ahí a 2 puntitos de salir, o sea, puede pasar perfectamente. Y también ha habido, pues quizá más movida todavía en la Premier League, o al menos sí que la ha habido en el liderato, que es algo que en la Liga no hemos tenido. El Brighton ganó 0-1 en el campo del Sunderland, 0-0 entre Burnley y Bournemouth, 0-1 ganó el Newcastle en el campo del Chelsea, que bueno, nos dejó ese partido quizá la mejor imagen de toda la temporada, ¿no? Con ese rondo de los jugadores del Chelsea con el árbitro medio. Arsenal 2, Everton 0, victoria muy importante, sobre todo porque luego el City no pudo ganar en el campo del West Ham, empataron a 1, 0-0 entre Forest y Fulham, 3-1 ganó el United ante el Aston Villa en el partido quizá más importante de la jornada, 0-0 entre Palace también y Leeds United y 1-1 entre Liverpool y Tottenham, que bueno, era un duelo bastante durillo. Y luego queda todavía esta noche el Brentford Wolves, que por cierto, puede parecer así que no importa tanto, pero el Brentford si gana me parece que se pone a tan solo 2 puntos de poder entrar en esa quinta plaza, que seguramente la Premier sea de Champions League. Así que ojo que ya la lucha de Aston Villa, United, Chelsea y Liverpool no se nos sume otra gente más, porque la verdad que ya tenemos suficientes de la fiesta, pues ojo porque puede venir uno más. Pero bueno, evidentemente lo más importante de la jornada
es que el Arsenal sacó una victoria muy importante y bastante dura, ¿no? Hasta el minuto 90 casi no consiguen adelantarse en el marcador ante el Everton, que evidentemente luego se ve pues todavía más beneficiada por ese empate del City en el campo del West Ham. Además, el Arsenal que tuvo la gran noticia de ese gol de Doman, ¿no? El canterano con 16 años, creo que se ha convertido en el jugador más joven en marcar en la Premier League y la verdad que mete un golazo bastante interesante, ¿no? Esa conducción buenísima. Y bueno, evidentemente, aparte de eso, la gran noticia es que están ya bastante lejos del City. Evidentemente queda todavía ese partido en el Etihad que los enfrentará y el City tiene un partido menos, con lo cual la Premier todavía no está muerta. Evidentemente en un par de semanas esto puede volver a cambiar porque ya hemos visto varias veces que tanto el Arsenal ya hemos dicho que era el claro favorito de la Premier como que el City volvía a meterse en la pelea, así que quizá no es la última, pero hombre, cada vez estando más cerca del final, pues queda menos tiempo para la reacción y parece que el Arsenal pues vuelve a ser el claro candidato máximo a la Premier League. Sí, sobre todo por las sensaciones, porque como bien dices tú, en cuanto a puntos, pues todavía creo que están bastante cerca, incluso en varios tramos han estado más alejados, pero más que nada es el ver el partido y ya, por ejemplo, con el del Arsenal, ya me da la sensación de decir, este partido es de los típicos que te gana ligas, el típico topicazo que decimos, y luego, claro, ves el partido del City que empatan y te refuerza todavía más esa idea, porque era un partido que el Arsenal tenía ajustadísimo hasta el final, como has dicho tú, hasta el 90 no marcan, y parecía que iba a ser un empate, y encima luego el City que tenía que ganar sí o sí en un campo también, como dijimos, complicado y que se está jugando pues el descenso, iba a costar mucho y yo creo que al final pues fue una prueba de ello y que el City incluso pues no te diré que el empate es merecido, pero sí que creo que debería haber hecho más el equipo de Guardiola para llevarse los 3 puntos, así que sí que lo podría considerar justo y sobre todo también lo que ya comentamos, que esto te pilla en medio de una eliminatoria, incluso había gente diciendo, no, Guardiola ha tirado la Champions para centrarse en la Premier. Bueno, viendo el resultado de este finde, pues no me acaba de quedar claro del todo cuál era su principal preocupación, pero yo lo que sí que creo que tal y como está la dinámica, tiene pinta que el Arsenal va para arriba y el City pues va para abajo. Correcto. Y bueno, luego ha habido la locura total, evidentemente, en los puestos de Champions, como ya decíamos, porque hay tantos equipos que, bueno, es complicado que no haya cambios en esa parte de la tabla. El más directo, evidentemente, ha sido la victoria del United por 3-1, que los consolida como el tercer clasificado. Y honestamente, yo creo que viendo desde la llegada de Carrick como con el respeto al Arsenal, el equipo más sólido de toda la Premier League, el que mejor está jugando, yo creo, y el que más puntos ha sacado. Y luego, bueno, evidentemente ya no es solo que le gana a Aston Villa, sino que Chelsea ha perdido y Liverpool ha empatado ante el Tottenham. Con lo cual, bueno, es una jornada completamente redonda, una más para los de Carrick. Y luego, bueno, por la parte positiva, ¿no? Para los otros equipos, pues es verdad que ninguno ha ganado, pero eso mismo también viene bien porque, oye, al menos no se ha movido demasiado la tabla, no ha habido ninguno que ha sacado más ventaja. De hecho, el único que ha sacado ventaja es el United. Y bueno, el Liverpool, si queréis contar ese puntito, aunque claro, ese partido, evidentemente, yo creo que viendo además el papelón del que venía el Tottenham entre semana, ¿no? Ante el Atlético de Madrid, creo que el Liverpool debería haber sido más contundente, tenía una oportunidad muy clara, además sabiendo ya que Aston Villa y Chelsea habían perdido, ¿no? Podías colocarte incluso en cuarta posición, si no estoy mal, correcto. Y bueno, se te escapa además con un gol al final de Richarlison y la realidad es que es un empate merecido, ¿eh? Creo que el Tottenham compitió bastante bien, que también es noticia con lo que vimos esta temporada. Y el Liverpool, bueno, se le escapa ahí 3 puntos que yo creo que eran bastante importantes. Evidentemente, creo que los dos equipos, y más el Liverpool porque tiene más posibilidades, pues estaban pensando un poquito en lo que venía entre semana, porque el Liverpool, por ejemplo, bueno, los dos tienen que remontar la eliminatoria, pero el Liverpool lo tiene bastante más fácil. Y bueno, al final el Tottenham saca un punto que, ojo, que si no lo llega a sacar, estaba literalmente empatado a puntos con el descenso. Exacto. Y ya no es solo que sea un punto que viendo el partido pues se lo merezcan, sino que también pues tiene esta utilidad que viendo la situación que está en la clasificación, pues viene perfecto. Además, como dices tú, yo creo que era un partido que los dos, evidentemente el Liverpool tenía el ojo puesto en Champions, así que es más normal. Yo creo que el Tottenham pues aprovechó perfectamente sus oportunidades. Tuvo esa de Richarlison, como bien has comentado, que incluso antes pudo haber transformado otra, así que creo que es un empate justo y que creo que ahora mismo, tal y como está la clasificación, le conviene sumar ni que sea un punto en cada partido. Sí, de hecho, directamente vamos a ver cómo está la tabla. El Arsenal que sigue primero, 70 puntos. 61 el City, que tiene un partido menos, serían 64. Y si le gana en el duelo directo, pues a 3 puntos todavía, o sea que el Arsenal tiene bastante margen. Y luego el United, que se consolida, como ya decíamos, en la tercera posición. Aston Villa cuarto, Liverpool quinto, Chelsea sexto y Brentford séptimo, que si gana ya veis que se pone, como decía antes, a 2 puntos de esa quinta plaza. Y luego por detrás, pues también todo muy apretado. Everton, Newcastle, Bournemouth, Fulham, Brighton, Sunderland y hasta el Crystal Palace, que es el 14º. Creo que podemos estar hablando de equipos candidatos a entrar a Europa, que oye, es prácticamente, bueno, no, prácticamente no, 2/3 de la tabla.
Y luego el Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest y West Ham, que han empatado los 4 y que no se han movido nada, y que son claramente los 4 que, bueno, entre esos 4 uno va a descender, y Burnley Wolves, que bueno, yo creo que entre esos dos van a descender prácticamente seguro, ¿vale? Salvo milagro. Pero bueno, la verdad que la Premier, salvo estos últimos, igualadísima este año. Es verdad que el título ya ha sido un poquito al Arsenal, pero ojo, porque evidentemente, bueno, tiene un partido menos el City, queda ese partido en el Etihad, que veremos, porque si pasa lo que puede pasar, otra vez tenemos pelea, y yo creo que se nos queda una de las Premiers más interesantes de los últimos años, la verdad. Y mira que hemos tenido ya 2 veces que el City perseguía al Arsenal, otra que el City perseguía al Liverpool, bueno, las de Liverpool City de 100 puntos, o sea que ha habido nivel y esta, oye, no está siendo nada mal. Sí, sin duda. Yo creo que en términos de entrar a Champions incluso o Europa, yo creo que todavía no se ha decidido nada porque como bien comentabas tú, hay muchísimos equipos en pocos puntos. Creo que incluso, sí, es que hasta el Crystal Palace me creo que acaba entrando a Europa y está ahora mismo el 14º, o sea, imagínate todo el nivel. Y luego en descenso, pues yo creo que evidentemente el Burnley y el Wolverhampton, que están, creo yo, maquillando bastante sus números, viendo las dinámicas que han tenido la temporada, así Sí. que tampoco está mal, pero bueno, yo creo que tienen más o menos asumido el descenso y yo creo que sobre todo la lucha está pues en el West Ham, en el Nottingham y el Tottenham, veremos a ver, e incluso el Leeds. Correcto, vamos a la Serie A ahora, donde, bueno, también ha habido, bueno, ya sabéis que los partidos que habían, pues, sí o sí iba a haber, movimiento y, bueno, hemos tenido un Torino 4, Parma 1, un empate del líder ante el Atalanta, el Nápoles, que ganó 2-1 ante el Lecce, 0-1 la Juventus en el campo del Udinese, 0-2 el Genoa, el de las Verona, 3-1 el Pisa ante Cagliari, 0-1 el Bologna en el campo del Sassuolo, 2-1 el Como ante la Roma, que es un partido importantísimo, pero más importante quizá todavía era ese Lazio-Roma, en el que la Lazio consiguió ganar 1-0, y el Milan, que tenía una oportunidad de oro para acercarse todavía más después de la victoria en el derbi de la semana pasada ante el Inter, al liderato, pues la verdad que la ha desperdiciado por completo. Y si decíamos que la semana pasada se abría un poquito, ¿no?, esa lucha por el liderato, quizá había un poquito de esperanza, el empate la abrió todavía más, y la derrota, evidentemente, pues yo creo que no sé si acabó de cerrarla definitivamente, pero si ya comentábamos que incluso, con el empate y la derrota la semana pasada, perdón, contra el Milan, el Inter era clarísimo favorito al título y que no había tampoco demasiado, miedo, yo creo, en el cuadro interista, pues ahora todavía menos seguramente, porque incluso jugando mal y, ojo, porque quizá ha podido merecer la derrota, han sacado ventaja el segundo clasificado. Efectivamente, ese es el titular, que incluso en un partido que pueden llegar a perder, empatan y luego tu rival directo pues palma, o sea que sacas un punto en la jornada que parecía bastante difícil. Así que pues creo que es la mejor noticia para el Inter, que como bien has dicho tú, pues está en una situación súper cómoda. Ya dijimos, lo has dicho tú, que sería muy difícil que remonten, pues una jornada más, bueno, una jornada menos y un punto más, hace que todavía se plantee todo más negro, pero bueno, creo que igualmente el Inter este año en la serie ha estado bastante intratable y yo creo que incluso la distancia de puntos pues es acorde a lo que hemos visto y contrasta bastante sobre todo con su actuación en Champions, que evidentemente pues han perdido contra la revelación y que ahora mismo están más o menos, no diré virtualmente, pero tiene una gran ventaja para clasificarse a cuartos, así que digamos que al menos te lo puedes llegar a compensar un poquito, digamos, y yo creo que el Milan sobre todo pues más que nada, yo creo que hay una diferencia bastante grande entre nombres y demasiado están haciendo, la verdad, porque en cuanto a plantilla, pues ya hay bastante nivel y luego otra cosa destacable, pues el cambio de Leao, que digamos que no le gustó mucho la decisión, que claro, imagínate, tienes la oportunidad de intentar recortar puntos, no te sale el mejor partido, te cambian, pues show absoluto y yo creo que el Inter pues es más favorito que nunca para ganar esta Serie A. Sí, la realidad es que el Milan, como decías tú, creo que ya ha hecho, si quieres segundo o tercero incluso, una gran temporada, muy por encima de las expectativas que teníamos. El que se ha quedado un poquito más atrás es el Nápoles, que por cierto esta semana ganó y además tuvo la gran noticia del regreso de Kevin De Bruyne, que a mí me gustaría haber visto cómo hubiese sido la Serie A si hubiese jugado todos los partidos de la temporada, porque jugó bastante bien, yo creo, en su vuelta. Y luego, evidentemente, pues en la lucha por la Champions, la Juve, que cumplió fuera de casa, un partido que se le complicó bastante, pero que se acabó sacando los 3 puntos, que la realidad es que es lo importante. Y luego, evidentemente, el duelo directo entre Como y Roma, que el Como pudo remontar después de un inicio bastante malo, ¿no? Con un penalti cometido, si no recuerdo mal, antes del minuto 10. Se pone por debajo con otro, por cierto, que está rindiendo espectacular en la Roma, muchísimos goles. Y bueno, el Como, que una vez más, un equipo con mucha personalidad, que seguramente muchos no esperaban que estuviese tan arriba, aunque comentamos nosotros a inicio de temporada que era una temporada en la que yo creo que se podrían colar perfectamente a Europa, pero es que la realidad es que ahora mismo son el máximo favorito a entrar como cuarto clasificado a la Champions League, que bueno,
Yo, vamos, no lo sé seguro, pero debe ser la primera vez en la historia que el Como entraría a Champions. Mm, sí, 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 sería la primera vez y vamos, yo creo que ahora mismo pues están en el mejor momento para hacerlo porque como bien dices tú, pues tienen una lucha feroz contra la Juve y precisamente contra la Roma, que yo creo que este partido pues era muy clave también por eso y yo creo que es muy importante también, tal y como se planteó el partido, es cierto que tienen esa expulsión que les ayuda un poquito, digamos, a allanar el camino, pero igualmente tenían que remontar y yo creo que ahora mismo pues están ahí en ese top 4 y veremos porque es que la Juve y la Roma no son moco de pavo, incluso a lo mejor viene por detrás la Atalanta. Veremos si consiguen una buena dinámica a final de temporada, pero es que la cosa va a estar súper igualada y este partido yo creo que era pues uno de esos clave. Ya vimos hace 2 o 3 semanas que jugaron contra la Juve, ganaron, en esta ocasión también han ganado a su rival directo, así que digamos que de momento están cumpliendo con creces. Sí, el que está viendo más es la Roma, que perdió ese y también perdió el Juventus Roma, si no recuerdo mal. O sea, que Ujú, ha es perdido verdad. los, los duelos clave que han tenido ahí en el último mes, ¿no? Casi. Pero bueno, el Inter que se afianza como líder a pesar del empate, 68 puntos, 60 el Milan, 59 el Nápoles, que estos tres yo creo que ya saben prácticamente cómo van a quedar, aunque bueno, puede haber ese cambio segundo-tercero que tampoco importa demasiado. Y luego, bueno, como con 54, la Juventus con 53, la Roma con 51 y yo creo que en la pelea todavía hay que meter al Atalanta con 47. Luego ya un poquito más en zona casi de nadie, el Bolonia, la Lazio, el Sassuolo, Udinese, Parma, y aquí no sé dónde hacer el corte, quizá en el Torino, ¿no? Y luego Cagliari, Lecce, Fiorentina, que ahora mismo se salvan, y Cremonese, Pisa y el Verona, sobre todo estos últimos lo tienen muy complicado, pero desde el Cremonese hasta el Cagliari son 6 puntos, que es una situación muy similar también a la que tenemos en la Liga Española, por ejemplo. Así que yo Ujú. creo que también igualdad aquí hasta el final prácticamente. Sí, otra liga que también está bastante igualada es hasta la antepenúltima posición. Luego sí que suele haber equipos que ya están pues un poquito más hundidos, pero igualmente creo que en prácticamente todas las ligas hay mucha igualdad en esa zona media, Europa. Incluso hay zona que antes se catalogaba como de no peligro, pero que viendo la distancia de puntos es que cualquier pinchazo y te manda para el pozo. Así que tienen que estar muy pendientes, como has dicho tú, hasta el Cagliari porque en cualquier momento el Cremonese hace 3 victorias seguidas y está fuera. Sí, sí, la verdad que sí. Y en la Bundesliga, bueno, ya sabéis que el título está prácticamente decidido, pero hemos tenido un pinchazo del líder, el Borussia Mönchengladbach, que ha ganado 2-0 al St. Pauli, empate entre Hoffenheim y Wolfsburgo, 2-0 ganó el Borussia Dortmund ante el Augsburgo, 1-0 el Frankfurt al de Heidenheim, empate del Bayern, como ya decíamos, ante el otro Bayern, 1-1 también entre Hamburgo y Köln, el Mainz que ha ganado 0-2 en el campo del Werder Bremen, el Unión Berlín 0-1 en el del Friburgo y el Stuttgart que ganó ese duelo directísimo por la Champions ante el Leipzig por 1-0, que bueno, evidentemente la zona Champions ha quedado pues prácticamente más igualada que nunca. Hay 4 equipos en 5 puntos y todo puede pasar en las jornadas que quedan, que son 8, por cierto, son muy pocas, son la liga en la que menos quedan. Y bueno, el Dortmund que recorta 2 puntitos, pero evidentemente son 9 de distancia y quedan 8 jornadas. Vamos, a mí me parece casi imposible que tanto que el Bayern pierda 9 puntos como el Dortmund sea capaz de ganarlo todo. Claro, ese es el titular, básicamente. O sea, incluso me creo que el Bayern se deja algún punto, pero que el Dortmund igualmente no va a llegar ni con turbo. O sea, no veo posible eso. Y el partido del Bayern de Múnich, que incluso el empate te diré que no es malo del todo, porque se ponen Sí, con 10 en la segunda parte y luego en los últimos minutos incluso juegan con 9 por esa doble amarilla a Luis Díaz, que ha habido polémica porque el árbitro dijo en una entrevista de postpartido que no tendría que habérsela sacado, o sea que actuó mal. O sea, es bastante curioso esa imagen de ver un árbitro haciendo declaraciones al final del partido para explicarse un poquito. Creo que incluso aquí vendría bien que se haga para entender alguna vez alguna que otra decisión. Pero más allá de eso, como bien decías, pues el Bayern en la Champions ya tiene prácticamente asegurado la clasificación a cuartos. En la Bundesliga ya lo hemos visto que está muy bien situado. Yo creo que este empate más que nada le beneficia, bueno, no le beneficia del todo a Leverkusen porque evidentemente una victoria hubiese sido mejor y yo creo que tal y como estuvo el partido se lo podrían haber llevado, pero evidentemente mejor un puntito contra el Bayern que haber perdido. Sí, además, evidentemente, el punto es bueno porque es el Bayern, ¿no? Pero, por ejemplo, el Stuttgart sí que gana y el Dortmund, que Ujú. bueno, yo creo que ya no es rival, no es el segundo, claro, no creo que tenga problemas, también consiguió los 3 puntos. Y bueno, si quieres directamente miramos un poco cómo está la clasificación, que es que el Bayern, como ya Ujú. comentamos, está intratable, el Borussia Dortmund un pasito por detrás, pero luego el Hoffenheim y Stuttgart están con 50 clavados, el Hoffenheim también empató un partido en casa, además contra el Wolfsburgo, que es un equipo de descenso que yo creo que se le complicó más de lo que debería. Y luego el Leipzig que se queda un poco como está, 47 puntos, y el Bayer Leverkusen con 45, que está muy cerca también. Luego ya aquí sí que es zona de tal para la Eintracht de Frankfurt, que sí que está pues lejísimos del descenso y lejísimos
de Europa. Y luego, bueno, Friburgo yo creo que tampoco tendrá problemas. Unión de Berlín y Augsburgo quizá tampoco. Yo haría el corte otra vez en el Hamburgo, que bueno, es que mirar cómo está la cosa también. 30, 28 el Mönchengladbach, 27 el Mainz, 25 el Colonia y el Werder Bremen, 24 el San Pauli, 21 el Wolfsburgo y 14 el Heidenheim, que este sí que ya, vamos, en no demasiado tiempo creo que ya va a ser incluso matemático. Pero bueno, todo lo demás del Wolfsburgo hasta, bueno, es verdad que el Wolfsburgo tiene chungo también, ¿eh? Pero bueno, hay Sí. 5 puntos entre varios de los que están aquí, sobre todo el del playoff, otra vez como el año pasado, creo que va a estar bastante competido y evidentemente es muy importante conseguir esa plaza. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que el Wolfsburgo mínimo aspira a eso porque, bueno, es que es un punto diferente. O sea, realmente tampoco hay mucha diferencia entre el playoff y el que se salva ya directamente. Pero vamos, yo creo que un equipo como este hay que exigirle mucho más. Y yo creo que, evidentemente, en esos partidos, pues a lo mejor sienten la presión justamente de competir por algo que ellos casi nunca compiten. Pero Exacto. igualmente, creo que es mucho mejor salvar los muebles ahora. No vaya a ser que luego, imagínate en el playoff, el que viene de segunda, pues es el Barça de Guardiola y te acaba bajando de división, así que mínimo que intenten salvarse de manera matemática. Sí, y bueno, yo creo que la noticia en Alemania, y ya cerramos si quieres, es que yo creo que como mínimo un grande va a bajar, aún sería muy raro, porque es que está el Wolfsburgo, está Ujú. el Werder Bremen, está el Borussia Mönchengladbach, está el Hamburgo, está, pues, o sea, hay muchos equipos históricos de Alemania que han pasado muchísimas temporadas en primera división y muchos que se le está complicando una barbaridad. La verdad, así que bueno, seguramente lo más interesante en Bundesliga sea tanto este descenso, porque puede caer uno gordo, y también evidentemente la Champions League, porque bueno, está, ya habéis visto, todo en 5 puntitos, 4, todo muy igualado, con lo cual, bueno, título, evidentemente ya sabíamos casi desde inicio de temporada que el Bayern iba a arrasar y así ha sido, pero todo lo demás tampoco nos podemos quejar demasiado. No, la verdad es que todavía hay bastantes cosas ahí a destacar, así que si queréis seguir viendo cómo progresa esta liga y evidentemente el resto, ya sabéis qué es lo que toca, ¿no? Dejar un placer que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros amigos y, como decimos siempre, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. ¡Chao!